El Señor les bendiga. Qué bueno estar junto con ustedes. Mantengan así de pie por las próximas 4 horas porque más o menos... pueden sentarse. Pueden sentarse, no se preocupen. Qué bueno estar nuevamente con ustedes y qué bueno que es estar en la casa del Señor. Estoy pero muy agradecido a los pastores Melvin y Oscar Cócar por darme el privilegio tan grande de estar con ustedes y de predicar la palabra del Señor. Hace muchos años que tengo esa oportunidad y cada vez que puedo venir aquí, ustedes me hacen sentir como en mi propia casa y se los agradezco muchísimo. Claro que sí. El aplauso ese más fuerte porque es para el Señor. Y yo soy testigo de todo el amor que le han dado a mis padres. Mi madre ya está con Cristo, pero mi padre estaba muy contento de saber de que hoy iba a poder celebrar su día, nada más ni nada menos que en la casa del Señor. Y déjeme decirle, ayer parecía que no iba a poder venir hoy, ayer parecía que quería irse y sin embargo el Señor, en 20 minutos oramos y el Señor empezó a hacer algo y miren, hoy está aquí. Así que quiero honrarle a él, a mi padre públicamente, porque él fue uno de aquellos que, imagínense, como padre estuvo ahí criándome y educándome y mostrándome el camino de Cristo. Así que papá, te quiero mucho. Feliz Día del Padre y estoy sumamente privilegiado de que tú seas mi papá querido. Y al felicitarlo a él, quiero felicitar a todos los padres. A ver, levanten la mano los padres. Muy bien. Felicitaciones a todos ustedes. Quiero también que sepan que mi esposa les manda muchos saludos. Miriam, ella hubiera querido estar con nosotros hoy, pero no le fue posible. Pero los conoce a algunos de ustedes y estaba contenta de que hoy estemos aquí. Pero cuando hablamos del Día del Padre y hablamos de honrar a los padres, nosotros como cristianos tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. Y es maravilloso lo que dice 1 Juan capítulo 3, verso 1, que nos dice: con cuán amor tan grande nos ha amado Dios, el Padre, para que nosotros podamos ser llamados sus hijos. Así que honramos hoy a los padres terrenales, honramos hoy al Padre Celestial. Claro que sí, claro que sí. Y yo también quiero honrar a algunos que no son los padres de carne, no es obviamente el Padre Celestial, pero hay algunos de ustedes que son padres para otras personas, son padres espirituales, son como mentores en la fe. Así que si usted tiene ese rol, que el Señor le bendiga grandemente. Gracias por ocupar ese rol pero tan importante. Quiero contarles que se cuenta que en cierta ocasión había una embarcación y vino una tremenda tormenta y el barco quedó a la deriva y se empezó a romper por las olas y la gente básicamente tuvo que salvarse el que podía. Algunos se aferraron a algunas balsas, pero las olas eran tan altas que aún las balsas salvavidas, algunas se hundieron. Otros se aferraron a algunas maderas. Casi todos murieron. Algunos pocos fueron rescatados por otra embarcación.
Pero un señor se aferró a una madera y llegó flotando, agotado, a una playa. Dicen que quedó ahí por horas del agotamiento que tenía. Pero luego que pasaron las olas y las horas, este hombre poco a poco empezó a reaccionar y tendría hambre seguramente. Así que con las pocas fuerzas que tenía se empezó a recuperar y salió a buscar algún alimento. Pero él tenía una pregunta en su mente. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esta tragedia? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y la pregunta que me hago yo ahora, se las hago a ustedes, es: ¿alguna vez usted se hizo esa pregunta? ¿Alguna vez usted estuvo en medio de una situación tan crítica que se preguntó: ¿por qué lo permite Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pues resulta ser que este náufrago, poco a poco recorriendo la isla, se dio cuenta que él estaba solo, que la isla estaba desierta. Empezó a recorrer la isla y encontraba alguna maderita por acá, algo por allá, y trató de armar una pequeña choza para guarecerse. Y él encontró una cueva, y entre la cueva y la choza tenía un lugar para protegerse de los días que llovía, los días que había tormenta. Resulta ser que un día salió a buscar comida, así que salió a pescar. Y estando pescando, empieza a mirar por allá y ve que sale como una especie de humo. Y entonces sale corriendo, y cuando se acerca al lugar se da cuenta que la choza que él había preparado con tanto cuidado para guarecerse, se le estaba encendiendo fuego y se consumió y se quedó sin choza. Y entonces empezó de nuevo con las mismas preguntas que se había hecho cuando quedó solo en la isla. ¿Por qué, Dios mío, por qué? ¿Por qué permitiste que primero venga el naufragio? ¿Por qué ahora permite que mi choza, con el trabajo que me dio armarla, se me incendiara? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Me pregunto entonces hoy si alguna vez a usted se le quemó alguna choza. Quizás a algunos de ustedes se les quemó la choza de las finanzas. Tenían un trabajo y sin explicaciones los dejaron sin trabajo. Y a otros trabajadores que no eran tan buenos como ustedes, ni tan confiables como ustedes, que llegaban tarde y sin embargo a ellos les dejaron el trabajo y usted se quedó sin trabajo. ¿O por qué Dios permitió que haya ese accidente? Y quizás usted todavía tiene algunos dolores producto de ese accidente. ¿O por qué Dios permitió esa enfermedad? ¿Por qué Dios permitió que se le muera esa persona tan amada a la cual usted todavía hasta el día de hoy, usted extraña? Quizás en el Día del Padre hoy usted está sufriendo porque usted quisiera estar hoy en la presencia de su Padre y no está. O como le pasó a un amigo mío esta semana, se le murió su padre precisamente en Colombia. Hoy oramos por Colombia y él, por cuestiones de inmigración, no pudo ir a acompañar a la familia en este duelo. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué los problemas de inmigración? ¿Por qué la situación con los papeles? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta cuando se le quemó alguna choza?
Uno de los cristianos de mayor influencia en el siglo pasado fue John Stott. John Stott escribió muchos libros, pero hay una joya que él escribió, un libro pequeñito, extraordinario, que en inglés se tituló Your Mind Matters. Su mente cuenta, su mente es importante. Otro de mis autores favoritos es el gran filósofo cristiano que se llamó C.S. Lewis. Él escribió varios libros, uno más extraordinario que el otro, pero una obra maestra que se titula El problema del dolor. El problema del dolor. ¿Cómo entender el dolor? ¿Cómo justificar el dolor? ¿Cómo sobrellevar el dolor? Un extraordinario filósofo y predicador cubano, en cierta ocasión estaba predicando él, su nombre Gerardo de Ávila, y él estaba diciendo que él nunca pudo olvidarse que estaba en la Universidad de La Habana y un maestro, filósofo, profesor completamente ateo, pero él dice, él me enseñó una gran lección, y la lección que él me enseñó es: piensen que pensar no duele. Imagínense si nosotros tenemos que vivir pensando y cada vez que pensamos un pensamiento nos dolería algo, ¿cómo estaríamos? Piensen que pensar no duele. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué lo permite Dios? Otro autor extraordinario, Martin Lloyd-Jones, escribió un librito que se lee en 2 horas, que es un comentario al libro de Habacuc. Y precisamente el título de ese libro es ¿por qué lo permite Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué lo permite Dios? Pues como cristianos consideramos que es importante escuchar las preguntas que el mundo hace. Nos tomamos en serio estas preguntas y buscamos como respuesta a Dios, el creador del universo, el creador de nuestra vida, y buscamos las respuestas de Dios a las preguntas de la gente, nada más ni nada menos que ¿dónde? En su palabra, la Biblia. Dios nos responde a través de ella. Así que les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, y vamos a leer 3 versículos. El libro de Romanos, capítulo 8, versos 28 al 30. Leemos así, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor, los que puedan. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el verso 30:
lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Oramos al Señor. Señor, estamos aquí para escuchar tu voz a través de tu palabra y pedimos que tu Espíritu sea el que nos hable a cada uno de nuestros corazones. Cada uno de nosotros en esta tarde te pedimos: háblanos, Señor. Habla a cada uno de nuestros corazones conforme a cada una de nuestras situaciones. Allí donde tú estás, dile: háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame claramente, Señor. Háblanos, Señor, lo pedimos, lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo y para su gloria. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El pasaje comienza diciendo: y sabemos. Esta es la convicción de una gran promesa que nos sostiene. Y sabemos. Pero dice: a los que aman a Dios. Y esta es la condición para poder vivir en la promesa que nos sostiene. ¿Cuál es la condición? Amar a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, esta es la extensión de la promesa de Dios, todas las cosas. Pero después viene la explicación, dice: todas las cosas, ¿y cómo lo explica? Ayudan a bien. La explicación de la promesa que nos sostiene. Y luego termina hablándonos de la conclusión de la promesa y dice que esto es conforme a los que con su propósito han sido llamados. Es decir, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que quiero que tú en este momento estés pensando: Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Es posible que no lo sepa, es posible que no lo conozca, es posible que no lo entienda, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Y sabemos significa una convicción, una certeza. Cuando hacemos preguntas como la pregunta de hoy, ¿por qué? Hacemos una pregunta porque no tenemos la respuesta. Por eso preguntamos, para que alguien nos responda. ¿Por qué? Pero aunque no entendemos todas las cosas, hay algunas cosas que sí sabemos. Y lo que sí sabemos conforme a la palabra de Dios es que Dios tiene un plan para nuestra vida, que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que podemos confiar en ese propósito. Sabemos que a los que aman a Dios, Dios está orquestando todo para el bien de ellos, para el bien tuyo, para mi bien. Eso que sabemos es la verdad. La verdad porque la palabra de Dios es verdad. Y porque sabemos la verdad de Dios, la verdad de Dios nos hace libres. Yo no sé ustedes, pero me pregunto, ¿usted no se alegra de que el apóstol, cuando escribe estas cosas inspirado por el Espíritu de Dios, no dice: me parece que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? No dice me parece. Tampoco dice ojalá que todas las cosas ayuden para bien. Tampoco dice
cuánto quisiera que todas las cosas ayuden para bien. ¿Qué es lo que dice? Sabemos. Eso es convicción. Eso es certeza. La pregunta que les hago es, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos algo, pero ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que a los que aman a Dios, Dios está orquestando todo para nuestro bien. Así que podemos enfrentar todos los sufrimientos del ayer. Podemos enfrentar todos los problemas de hoy. Y podemos caminar frente a todas las incertidumbres de mañana, sabiendo que Dios en su plan maestro está coordinando todas las cosas para nuestro bien. Maravilloso. Ahora, la convicción, sabemos que a los que aman a Dios. Esta es la condición para poder aplicar la promesa. La Biblia dice que básicamente hay dos tipos de personas. Están los que aman a Dios. ¿Y cuál es el otro tipo? Los que no lo aman. Así que esta promesa no es para todo el mundo, es solamente para aquellos que aman a Dios. Esta promesa no es para todos. Entonces la próxima pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Bueno, cuando usted va a un seminario a estudiar de la Biblia, le van a dar un montón de materias. Y una de las materias que le van a enseñar en los seminarios es lo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar. Pero además de la hermenéutica, que es el arte de interpretar, está lo que se llama la hermenéutica bíblica. Porque la hermenéutica bíblica es el arte de interpretar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Así que cuando queremos entender qué significa un pasaje, un texto, una de las reglas de la hermenéutica bíblica, que es la interpretación de la Biblia, es analizar el texto en base a su contexto. Entonces, si la pregunta es, ¿quiénes son los que aman a Dios? La respuesta la tenemos que encontrar en el mismo texto. Y cuando vamos al texto, por ejemplo, si usted empieza a leer en el capítulo 8 de Romanos, en el verso número 1, nos dicen claramente que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que los que amamos a Dios son aquellos que no estamos siendo condenados. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Así que si usted quiere saber más quiénes son estos que aman a Dios, usted sigue leyendo todo Romanos 8. Ustedes saben que Romanos 8 es uno de los pasajes más extraordinarios de toda la Biblia. Dice que estos que aman a Dios no andan en las cosas de la carne, no piensan en las cosas de la carne. Es decir, el pecado cada vez tiene menos poder sobre nosotros. Porque en vez de andar en las cosas de la carne, ahora nos gusta andar en las cosas del Espíritu. ¿Quiere usted saber si usted está amando a Dios? Pregúntese, ¿me gusta andar en las cosas del Espíritu? Dice que los que amamos a Dios vivimos en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu. Dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué extraordinario es eso? Dice que para los que aman a Dios no hay ninguna condenación, sino que si no hay condenación, hay salvación. Dice que no hay muerte, sino que hay vida. ¿Se acuerdan que Romanos 3:23 dice que porque hemos pecado, estamos destituidos, estamos alejados, estamos separados de la gloria de Dios? Pero en cambio, porque estamos en Cristo, en vez de estar separados de la gloria de Dios,
ahora estamos aguardando, esperando, anhelando la glorificación. El pecado nos alejó de Dios, pero Cristo nos acerca, nos reconcilia con Dios. Dice que nosotros tenemos, los que estamos en Cristo, tenemos el espíritu de adopción, al cual podemos ahora llamarlo en el Día del Padre, Abba Padre, papá querido. ¿Quiénes son estos que aman a Dios? Bueno, en el mismo capítulo que hemos leído en Romanos capítulo número 8, dice que los que están en Cristo, por Cristo que es el vencedor, el que ha resucitado, en Cristo somos más que vencedores. Así que los que estamos en Cristo somos más que vencedores, y dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice el apóstol Juan en su primera carta, dice, no es que nosotros lo amamos a Dios porque somos más espirituales, sino que le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, nosotros estamos en Cristo, amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y déjenme decirle, estar en Cristo es algo extraordinario, es algo maravilloso. ¿Cómo explicarle al que no tiene a Cristo lo que significa estar en Cristo? Pero ¿sabía usted que aunque estar en Cristo es maravilloso, hay todavía algo más extraordinario que estar en Cristo? Y usted dirá, pero pastor, ¿qué puede haber de más extraordinario que estar en Cristo? Bueno, la Biblia dice, yo no lo estoy inventando. La Biblia dice que estar en Cristo es maravilloso, pero que todavía hay algo más maravilloso que estar en Cristo. Filipenses capítulo 1 nos dice el apóstol Pablo que él tenía una duda, una lucha interna. Dice, por un lado yo me quisiera quedar con ustedes para apoyarles en la fe, en vuestro caminar espiritual. Dice, pero la lucha mía es porque en realidad, aunque quiero estar con ustedes, yo también quisiera estar, como dice, con Cristo. Porque dice que estar con Cristo es ¿qué? Muchísimo mejor. Estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en Cristo. Ahora, todos ustedes que tienen a Cristo y que están en Cristo, están viviendo en un tiempo que Romanos 8:16 lo llama el tiempo presente. Dice, las aflicciones del tiempo presente. Así que todos aquellos que estamos en Cristo, estamos en el tiempo de las aflicciones. Así que no debería extrañarnos que a veces se nos queman las chozas, porque es el tiempo de que se queman las chozas, porque estamos en el tiempo presente. Pero llegará el día en que en vez de estar en Cristo, vamos a estar con Cristo, y estar con Cristo es muchísimo. Dile al que está a tu lado, estar con Cristo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Saben por qué es muchísimo mejor? Porque el tiempo presente para los que estamos en Cristo es tiempo de aflicción, pero el tiempo de la gloria es lo que nos espera a todos nosotros. Y dice la palabra de Dios que en el tiempo de la gloria, eso no se puede comparar a las aflicciones y a las chozas que se nos están quemando todos los días. La Biblia dice que en la presencia del Señor no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más cáncer,
no habrá más ICE, no habrá nada de los problemas que nos... No, nada de eso. Nada de eso. Vamos a ser libres de todo eso y mucho más. Usted sabe que mientras mi madre estaba acá, en Cristo, los últimos 10 años tuvo Alzheimer. Pero usted sabe que ahora, desde que mi madre ya no está en Cristo, sino que ahora mi madre está con Cristo, mi madre recuperó su mente y encima fue glorificada en la presencia de Dios. Así que la mejor mente de mi madre con Alzheimer competía en concursos de memorización bíblica con Alzheimer. Imagínese ahora, mi madre ahora en el cielo puede recitar la Biblia entera. Porque estar con Cristo es mucho mejor aún que estar en Cristo. Ahora, déjenme que avance un poquitito más. La convicción, sabemos que a los que aman a Dios, es la condición para que esta promesa se aplique a tu vida, es que tú tienes que amar a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que están en Cristo. Pero ahora dice todas las cosas. Esto es la extensión de la promesa de Dios. Dios dice que todas las cosas Dios las está orquestando, trabajando para tu bien y para el mío. ¿Cuántas cosas? No estoy escuchando. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Y cuáles son todas? ¿Las cosas buenas estarán en todas? Sí. Pero en todas las cosas también está lo que nosotros llamamos cosas malas. ¿Salud está en todas las cosas? Sí. Pero en esas todas las cosas también incluye los momentos en que no tenemos salud y hay momentos de enfermedad. ¡Wow! Déjenme decirle, eso se me hace más difícil porque es más fácil entender que todas las cosas buenas ayudan para bien. Pero eso no dice la Biblia, dice que todas las cosas, incluyendo las cosas que no son tan buenas como las que a mí me gustaría. Ahora, ¿cómo podemos explicar? ¿Cuál es la explicación de que todas las cosas ayudan para bien? Les voy a ser bien honesto, hay muchísimas cosas que yo todavía no entiendo, por eso yo sigo estudiando, porque quiero entender más, porque como les dije anteriormente, pensar no duele. ¿Quién te dio la cabeza? ¿Quién te dio ese cerebro? ¿Para qué Dios te lo dio? Para que lo pongas a dormir. No, despiértalo para que lo entretengas viendo todos los partidos del mundial. Bueno, está bueno ver algunos buenos partidos. Felicitaciones, por favor, para los mexicanos. A ver, los mexicanos, ya levanten la mano. Eso, ya han pasado para la próxima ronda. Mis felicitaciones. A ver, los americanos, ¿quiénes tienen ciudadanía americana? Levanten la mano los ciudadanos. Felicitaciones ustedes también que ya han pasado. ¿Hay algún alemán? Porque los alemanes también ya pasaron. Y felicitaciones para los equipos latinoamericanos que todavía están ahí dándole, luchando. Paraguay hizo un partidazo el otro día. Con 10 hombres ganó. Pero déjame decirle algo. Esa cabecita te la dio Dios para que la uses. Yo quisiera que alguno que usted está acá, que está perdiendo tiempo, que no está estudiando, que se dé cuenta que Dios te dio esa capacidad, ponte a estudiar, por favor. Quisiera que todos nosotros tenemos que ponernos a estudiar. El que no sabe inglés tiene que estudiar inglés. Y no cualquier inglés, un inglés fluido. En este país hablar inglés es importantísimo.
Y quizás una carrera universitaria, o si solamente tienes la primaria, haz el secundario y estudia un bachillerato, estudia una licenciatura, estudia una maestría, estudia un doctorado. Dios te lo dio. Honra a Dios con tu mente, esfuérzate. Pierde menos tiempo ahí surfeando y que Facebook y que Instagram y que TikTok y WhatsApp. Menos tiempo en eso y ponte a estudiar, por favor. Santo, eso mismo, eso mismo. Dice que todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué querrá decir eso de que todo ayuda para bien? Bueno, en lo poquito que yo entiendo, primero les voy a decir lo que no significa que todas las cosas ayudan para bien. Primero, eso no significa de que todas las cosas son buenas. Porque hay algunos que dicen, bueno, es que no debe ser tan malo. No, mire, lo que es malo, no me vengan a mí con cuentos. No, si es malo, es malo. La violencia no es buena. El pecado no es bueno, llamémoslo por su nombre. Tampoco significa de que todas las cosas ayudan para bien. Significa, algunos creen, que Dios va a cambiar todas nuestras circunstancias malas en circunstancias buenas. No, la Biblia en ningún lugar dice que todas tus circunstancias malas van a ser convertidas en circunstancias buenas. Lo que la Biblia sí dice es que en todas tus circunstancias, las buenas y las no tan buenas, las buenas y las malas, Dios va a estar contigo coordinando todas las cosas para que en tu bien final tú estés no solo en Cristo hoy, sino que en el futuro estés con Cristo. Y eso es mucho mejor. Ese es el propósito eterno de Dios, de que todos nosotros estemos en la gloria con Él. Probablemente usted ya ha vivido lo suficiente para darse cuenta que a los cristianos nos pasan cosas malas. ¿Alguno de ustedes cree que a los cristianos les pasan cosas malas? Levanten la mano. A ver, quiero ver las manos. Bajen la mano ahora. Levanten la mano los que creen que a los cristianos nunca nos pasan cosas malas. Levanten la mano. ¿Quién cree que a los cristianos nunca? Me quedo más tranquilo. Digo, si alguno levanta la mano, ¿cómo hago para convencerlo? Porque déjenme decirle, usted alguna vez habrá visto una tormenta fuerte, algún accidente, algún huracán, algún terremoto, algún cáncer, Alzheimer, Parkinson, discriminación. Todas esas cosas son cosas que malas. Y a los cristianos nos pasan todas esas cosas. ¿O acaso porque somos cristianos nosotros nunca tenemos un accidente con el automóvil? ¿O acaso porque somos cristianos nunca nos lastimamos el dedo con una motosierra? ¿Hay alguien acá que se... ¡Ay! ¿No es verdad que a los cristianos nos pasan esas cosas? La Biblia dice que sí nos pasan esas cosas. El 8 de enero de 1956 hubo un señor que era misionero llamado Jim Elliot. Y a él, junto a otros 4 misioneros en las selvas del Amazonas en Ecuador, lo torturaron y lo mataron. Cristianos que amaban a Dios, que estaban cumpliendo la misión de Dios. A los cristianos nos pasan cosas malas. Hay un autor cristiano y se darán cuenta que a mí me encanta ¿qué? Leer. ¿Cuántos autores ya le dije? Varios, ¿no? Bueno, hay otro autor, un señor que escribió muchos libros, que escribió un libro
voy a decir el nombre del libro y quiero que levanten la mano si alguien sabe quién escribió ese libro. ¿Ok? El libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene ¿qué? Sentido. ¿Alguien escuchó hablar de ese libro? ¿Alguien leyó ese libro? Pues yo quiero que lo busquen y lo lean. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El autor fue un médico cristiano muy famoso llamado James Dobson. Él cometió un solo error. Y el error es que él escribió un libro llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, cuando él debería haber escrito 5 libros. Porque en realidad hay tantas historias de cosas que nos pasan a usted y a mí que no, aparentemente, no tienen sentido. ¿Alguna vez le pasó una cosa que usted en su mente dice, ¿por qué a mí? No tiene sentido. Uno de mis hijos tenía a su esposa embarazada. Y esa criatura murió en el vientre de su madre. Esa criatura nunca llegó a ver la luz del sol. Y como nunca vivió en este mundo, nunca pecó. Y uno dice, a veces Dios hace cosas que en mi mente finita no tienen sentido. Ahora quiero saber, a ver cuántos de ustedes son honestos. Así que los voy a poner a prueba. Levanten la mano a aquellos que alguna vez les pasó algo que en su mente no podían entender por qué Dios había permitido que eso les pasara. A ustedes o a alguien que ustedes conocen o a alguien que ustedes aman mucho. Levanten la mano. ¿Cuándo les pasó algo o supieron de una situación que para ustedes no tenía sentido? Pueden bajarlo, gracias. Eso. Yo levanto una mano, la otra el pie. ¿Cómo explicamos eso? Dijimos que como cristianos escuchamos las preguntas y se las preguntamos ¿a quién? A Dios. ¿Y Dios nos responde a través de qué? Su palabra. Una de las cosas que la Biblia dice es que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y la Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. En otras palabras, si yo quisiera entender todo lo que Dios es y hace, yo tendría que tener la mente de ¿quién? Exactamente, tengo que tener la mente de Dios, pero yo no soy Dios. Yo necesitaría tener los caminos de Dios, pero yo no soy Dios, por lo tanto no tengo ni la mente de Dios ni los caminos perfectos de Dios. Entonces, a veces suceden cosas que nuestra mente finita no puede comprender. Dios dice, yo te lo explicaría, pero aunque te lo explique, no lo vas a entender porque tú tienes una mente riquitica comparado a la omnisciencia, al omnipoder, a la omnipresencia del Dios eterno, glorioso, soberano, bendito por los siglos de los siglos. No es que Dios no te pueda explicar, el problema es que aunque Él lo explicara, hay cosas que en mi mente finita no tienen sentido. ¿Qué significa esto de que todas las cosas ayudan para bien? Quizás ustedes algunos se acordarán que el apóstol Pablo le hizo 3 veces un pedido a Dios. Dice la Biblia que el apóstol tenía un aguijón, ¿dónde? En la
carne. Algunos suponen que pudiera haber sido eso, pero nadie está seguro porque la Biblia no dice el aguijón de la carne del apóstol Pablo era... No, la Biblia no dice así. Así que lo único que podemos tener son algunas conjeturas, suposiciones. Quizás era esto, quizás era lo otro. Algunos dicen, bueno, algunas cosas da a entender de que el apóstol Pablo no tenía buena vista y que por eso está... Pero no sabemos. Ahora, el apóstol Pablo con el aguijón en la carne, ¿qué le pidió a Dios? ¿Se acuerdan qué le pidió el apóstol a Dios en cuanto a su aguijón? Hoy están, no escucho. ¿Qué le pidió el apóstol? Que lo sacara el aguijón. Porque el aguijón, ustedes saben, cuando usted tiene una espina o algo ahí, duele. Y Dios, el apóstol le decía, Dios, quítamelo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Se lo quitó o no se lo quitó? A veces Dios hace cosas que no tienen sentido. Ni al apóstol Pablo le quitó el aguijón. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, saben de un personaje que está en el libro de Hechos de los Apóstoles llamado Esteban? ¿Cuántos escucharon alguna vez o leyeron alguna vez Esteban? ¿Cuántos de ustedes saben cómo murió Esteban? ¿Cómo murió Esteban? ¿Cómo? ¿Debajo de qué? De piedras. ¿Ustedes creen que le habrá dolido a él cuando empezaron a tirar piedras y piedras? Era un hombre extraordinario. ¿Cómo Dios permitió que él muera apedreado? Eso en mi mente finita no tiene mucho ¿qué? Sentido. No tiene mucho sentido. Y si usted cree que no hay más ejemplos en la Biblia, se equivoca. La Biblia está repleta de cosas que en la mente finita nuestra no se pueden explicar muy bien. Por ejemplo, cuando usted va a Hebreos capítulo número 11, se va a encontrar con una descripción que es increíble. Dice, por ejemplo, ahí, que a algunos Dios los libró de la boca de los leones. ¿Y cuál es el personaje famoso del Antiguo Testamento que fue librado? Daniel. Dios lo libró a Daniel de la boca de los leones. Algunos dicen que en vez de estar Daniel en el pozo de los leones, eran los pobrecitos leones que estaban en el pozo de ¿quién? De Daniel. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que mientras Dios los libró a algunos de la boca de los leones, a otros ¿cómo murieron? Devorados por los leones. Dice que a algunos Dios los libró de morir a filo de espada. Pero dice que a otros murieron a filo de espada. Dice la Biblia, y usted me corrige si estoy equivocado, que algunos que estaban en la cárcel, Dios los libró de la cárcel. ¿Conocen ustedes personajes bíblicos? Es más, Pedro estaba ahí esperando la sentencia final y vino un angelito y le dijo, despiértate, dormilón, levántate. Estaba ahí y dice que lo sacó afuera. ¿Y qué pasó con el ángel? Desapareció. Y cuando desaparece el ángel dice, estoy libre. La pregunta que les hago es, ¿a todos los cristianos o siervos de Dios que estuvieron en la cárcel Dios los libró? No. Otros fueron decapitados en la cárcel. Ya Pedro no. En nuestra mente finita hay algunas cosas que simplemente no tienen mucho sentido. Lo interesante es que el libro de Hebreos dice que a todos estos, los que fueron librados de la boca de los leones y los que murieron devorados por los leones,
que todos estos, los que Dios los libró de la espada y aquellos que murieron a filo de espada, a aquellos que fueron librados de la cárcel y aquellos que murieron aserrados y decapitados en la cárcel, dice que a todos estos, dice el 11:39 de Hebreos, dice que alcanzaron buen testimonio. Quiere decir que si Dios te libra de los leones o si un león te devora, eso no afecta tu testimonio, dice, porque todos tuvieron buen testimonio. Si Dios te libra de la espada, si Dios te libra de morir decapitado en la cárcel, gloria a Dios por eso, pero aún los que murieron alcanzaron buen testimonio. Cuidado con esto. Porque algunas personas en algunas iglesias le han dicho a las personas, es que eso te pasa porque tú no tienes ¿qué? Fe. Daniel tuvo fe, por eso lo libraron de los leones. ¿Y los que fueron devorados por los leones? Pedro tuvo fe, por eso Dios lo libró de la cárcel. ¿Y los que murieron decapitados? Cuidado con eso. Dicen la historia que había una vez una mujer que fue a una campaña de sanidad divina. Y entonces va a la campaña de sanidad divina y predicaban que por fe todos los que tenían fe iban a ser sanados. Y esa mujer no fue sana ese día. Entonces vino una hermanita y le dijo, usted no fue sana porque usted no tuvo fe. Entonces volvió al otro día y esa mujer dijo, a ver si hoy logro tener más fe. Y no fue sana. Entonces viene otra hermanita y le dice, usted debería estar escudriñando su corazón porque quizás usted no fue sana, porque usted quizás tenga algún pecado escondido. Así que a esa persona mejor le hubiera dicho no haber ido a la campaña. Porque esa, si fue a la campaña es porque tenía fe. Ahora resulta ser que le dijeron que no tiene fe y que encima tiene un pecado escondido que no sabe dónde está escondido. Cuidado con juzgar tan rápidamente. No tienes fe. Cuidado. Porque el que escudriña los corazones es el Señor. Y dice que los que vivieron y los que murieron habían alcanzado buen testimonio. Mucho cuidado con eso. Usted dirá, bueno, pastor, usted ya nos explicó un poquito de cuáles son las cosas que no significa. Cuéntenos qué sí significa de que todas las cosas ayudan a bien. Bueno, lo primero es que realmente si usted leyera en el original, lo que se está diciendo ahí es que a los que aman a Dios, Dios está trabajando, y ahí la palabra que se utiliza es sinergia, es Dios hace que todas las cosas colaboren, trabajen juntas para el bien de los que le aman. Dios hace que todas las cosas colaboren para bien. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez armaron un rompecabezas, un puzzle? Levanten la mano. Yo tengo una amiga mía que le encanta, si usted llega a la casa, usted no puede comer en la mesa del comedor. Porque en la mesa del comedor ella siempre tiene un rompecabezas, un puzzle de 1000 piezas. Y a veces dice que le toman 3, 4 meses para armarlo, porque ella se compra los puzzles difíciles, los complicados. Ahora, imagínense, ahí están las 1000 piezas. Y usted sabe que hay que modificarlas, hay que sacarlas del lugar.
Si usted agarra una piecita por sí misma, la mira a la luz, la mira, la mira, la mira. Por sí sola esa piecita no tiene sentido. No sabe si usted la mete acá, 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 acá. Hay 1000 posibles lugares para meter una sola pieza y no sé dónde ponerla. Hay cosas que pasan en tu vida que tú no sabes dónde ponerlas, que no sabes cómo explicarlas, por qué lo permite Dios, por qué tanto sufrir, por qué esta enfermedad, por qué se llevaron a mi tío, por qué dejaron a los hijos abandonados, el hombre que trabajaba duro, que proveía para... ¿Por qué? Esa piececita que no tiene sentido, si la quitamos, el resto de las piezas ahora quedan incompletas. ¿Cuántas piezas necesito para armar un rompecabezas de 1000 piezas? 1000. Con 999 no está completo. Así que esa cosa que te pasó aparentemente no tiene sentido, pero cuando veas el rompecabezas que Dios está armando en tu vida, va a haber un día que tú vas a decir, aleluya, ahora puedo entender, ahora. Dice que Dios tiene un propósito. Y es que Dios está trabajando en tu vida y en mi vida para que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús. Yo no sé si usted quiere ser como Jesús. Hay días que quiero ser como Jesús y hay días que... Pero ¿sabe quién quiere que yo sea más como Jesús? ¿Mi esposa? Pregúntele a mi esposa, ¿a usted le gustaría que su esposo sea más parecido a Jesús? ¿Qué le va a decir mi esposa? Por supuesto. Y probablemente mis hijos también, ¿sabe? Y algún hermanito de la iglesia que me mira ahí con esos ojos medio, a ese pastor le falta mucho para ser como Jesús. Si usted quiere ser más como Jesús, le invito a que estudie 2 pasajes de la Biblia. Primero, las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, entre otros lugares, habla bienaventurados, 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 los mansos, los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos por causa de mi nombre. Bienaventurados. O sea que si usted quiere ser como Jesús, usted quiere ser una persona bienaventurada, estudie las bienaventuranzas. La otra cosa es, si usted quiere ser más parecido a Jesús, usted tiene que estudiar el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre y que es templanza. Ahora, si usted quiere ser más como Jesús, a ver, vamos a levantar la mano. ¿Quién de ustedes quiere ser más parecido a Jesús? Quiero ver esas manos bien levantadas. Yo quiero ser más parecido a Jesús. Muy bien, bajen la mano ahora. ¿Saben cuál es la escuela para ser más parecido a Jesús? Por ejemplo, dice que el fruto del Espíritu es, entre otras cosas, la paciencia. ¿Cómo se aprende paciencia? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo aprendemos paciencia? ¿Qué es lo que nos enseña paciencia? La prueba. Así que si usted quiere ser más paciente, usted le está diciendo, Señor, dame más paciencia, más paciente. Dios le dice, prepárate, ahí va otra prueba. No. Si para ser más paciente necesito más prueba, no me des paciencia. No, yo quiero ser como Jesús. Mi esposa quiere que sea más paciente con ella, con el perro, con el gato, con el pescadito, con
con mi suegra. ¿Cómo ganamos la paciencia? Con las pruebas. Ahora, déjame decirle, la prueba no produce automáticamente paciencia. ¿Sabía usted eso? Porque si usted tiene la actitud y el corazón de que quiere ser más como Jesús, usted va a aprender paciencia. Pero si usted quiere seguir siendo terco, como un mulo, entonces Dios le va a mandar 1899.344.38991 y usted no va a aprender jamás. Así que recuerde que la lección no aprendida, ¿qué sucede con la lección no aprendida? Es repetida, así que mejor que aprenda rápido para que Dios le diga, bueno, está aprendiendo paciencia. Si usted quiere saber cómo todas las cosas ayudan para bien, aún las cosas que no tienen sentido, usted tiene que leer toda la Biblia, pero especialmente los últimos 15 capítulos del libro de Génesis, porque hay un personaje. ¿Cuál es el personaje principal de los últimos 15 capítulos del libro de Génesis? A ver. Ay, hay algunos de ustedes que están leyendo el Corán y no la Biblia. Hay un personaje cuyo nombre, mire, con esta ayuda que les doy, tiene 4 letras. Todavía no saben. Algunos si yo ya escuché ahí el nombre. Empieza con J. José. Dice la Biblia que ese José, a José le pasó ¿qué cosa? De todo. Todo lo que usted no quiere que a usted le pase, le pasó a José. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de José? Si levantan la mano, les voy a empezar a hacer preguntas para ver si la conocen. Ay. Algunos escucharon hablar de José, pero de ahí a conocerlo. ¿Usted sabe que hay cristianos que saben más de Disney World y de Disney, de Disneylandia y de Universal y de las películas Netflix que de la Biblia? Y nada de eso le va a enseñar a usted cómo ser más parecido a Jesús. Por eso que necesitamos estudiar la palabra. Pero a José le pasó de todo. Y una de las cosas que le pasó fue que tenía unos hermanitos. Mire, si usted cree que sus hermanitos no fueron muy, los de José. Le agarraron la ropa por envidia, la mancharon con sangre, esa ropa especial que el padre le había dado, lo pusieron en una ciénaga, lo vendieron, después llegó a Egipto, le tocó una mujer, la esposa de Potifar. Ustedes saben dónde terminó. ¿Dónde terminó? En la cárcel. Los compañeros de la cárcel se olvidaron de todos los favores que él le hizo, de los sueños que él les explicó. La vida de José es un desastre. ¿Dónde terminó José? Como el primer ministro en el palacio. ¿Usted cree que él podría haber aprendido todo lo que hubiera necesitado aprender si no hubiera pasado por todas las pruebas que él pasó? Imposible. ¿Dónde aprendió tanta sabiduría? ¿A los golpes? ¿O usted no siente que usted es más sabio ahora que hace 30 años atrás? ¿Y cómo aprendió? Como José y como yo, a los golpes. Claro, yo conozco algunos que han tenido golpes de arriba, de abajo, del costado y no aprendieron nada. Espero que usted no sea uno de esos. Y un día, estamos ya en el final de la historia. Y dice que cuando están ahí en el palacio, esta gente había ido a buscar comida. José entendía todo lo que estaban hablando entre ellos, pero él parecía un egipcio más. Y cuando él le dice a ellos, yo soy José, vuestro hermano, mire, yo me imagino que
empezaron a qué. Porque, ¿qué pensaron ellos? Ahora José se va a vengar de nosotros. Y déjame decirle, más de uno hubiera dicho, bueno, se lo merecían. Pero ¿qué les dijo José? ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Y dice, ustedes planificaron todo para mí mal. Todo lo que le hicieron no era para el bien de José. No, lo vamos a ayudar para que llegue al palacio más rápido. No. Todo lo que le hicieron a José fue ¿qué? Malo. Pero les dijo José, pero Dios lo trabajó, lo coordinó, lo arregló para bien. Aleluya. Para el bien de José, para bien de los hermanos esos que habían hecho mal con José, para bien del padre de José, para bien del futuro pueblo de Israel, para el bien de los egipcios que luego llegaron a ser los enemigos, para el bien del mundo. Dios tomó lo malo que había pasado y lo transformó para bien. Y aquí hay una palabra para varios de ustedes hoy. ¿Están preparados para recibirla? Hay cosas que han pasado en tu vida que no tienen sentido. Lo sé. Y hay cosas que te hicieron para tu daño. Y eso también lo sé. Hay gente que quiso perjudicarte. Hay gente que te discriminó. Hay gente que te quisiera ver muerto en este momento. También lo sé. Pero hay dos palabritas que quiero regalarte hoy. Y quiero que las atesores en tu corazón. Son las dos palabritas que le dijo José a sus hermanos. Ustedes lo planificaron, me hicieron la vida imposible, quisieron dañarme, quisieron todo para mi mal. Pero las dos palabritas dice, pero Dios. Aleluya. Pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Así que esta semana quiero que practiquen esta lección que les estoy dando hoy. Cuando venga el problema esta semana, diga, sí me está pasando esto, pero Dios. Esto que me están haciendo está mal, pero Dios. Tengo cáncer, pero Dios. Ay, se está dando vueltas, pero Dios está conmigo como poderoso gigante. Pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Y yo sé que hay personas que tú conoces, que quizás están en tus países o que quizás están acá, pero no vinieron ahí a la iglesia, que necesitan escuchar esta palabra. Así que ustedes agarran la grabación que se está haciendo en la iglesia y le dicen, tienes que escuchar esto, porque eso que te está pasando tiene un pero Dios. Dios tiene un propósito para tu vida y Dios va a hacer que lo malo trabaje para tu bien. ¿Cuántos pueden creer hoy que hay un pero Dios para ti? Levanta la mano. Pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Aún lo que no tengas sentido, pero Dios. ¿Cuál es la historia más pecaminosa de todo el universo? Hoy les he hecho un montón de preguntas, los estoy agarrando. ¿Cuál es el peor crimen del universo en la historia de toda la humanidad? El peor. El crimen de Cristo. La pasión de Cristo. Porque a todos los demás que matan son pecadores, pero mataron al inocente Cordero de Dios. Dice la Biblia que el justo murió por los injustos para llevarlos a Dios.
Pero escuchen esta historia. Así como la de José, aún lo malo que le hicieron a José, pero Dios lo hizo trabajar para bien. Aún el asesinato del Hijo de Dios, que es el peor crimen de la humanidad, Dios lo redimió para tu bien y para el mío. Hoy estamos aquí porque hay un pero Dios. Pero Dios, lo mataron a Jesús, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte pudiera retener al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Dios. Vamos a inclinar los rostros para orar. ¿Qué te enseñó Dios en este día? ¿Cómo te está hablando Dios en este día? ¿Qué estás aprendiendo en este día? Hemos aprendido que hay un propósito eterno que se va a cumplir en nosotros. Hemos aprendido que el propósito, la conclusión final del plan eterno de Dios es que seamos conformes a la imagen de Jesús. ¿Usted se imagina una persona tan pecadora como yo que pueda llegar a ser como Jesús? Eso solamente Dios puede hacerlo. Hemos aprendido que podemos tener una convicción clara. Podemos salir de aquí diciendo, sabemos, yo sé. Hay cosas que no sé, pero hay algunas que sí sé. Y yo sé que porque amo a Dios, Dios está trabajando todas las cosas en mi vida para mi bien. Que Dios va a llevar adelante el propósito para el cual me tiene aquí. Esa tragedia que te pasó, ese novio que perdiste, esa persona que se murió, ese bebé que no nació, Dios está trabajando todas las cosas y Él va a hacer algo precioso de eso. ¿Puedes creerlo? ¿Te animas a creerle a Dios en este día? ¿Te animas a creerle a Dios en este día? Escucha esta historia. Hoy les conté la historia de la nietecita que no nació. ¿Se acuerdan? Mi hijo y su esposa volvieron a quedar embarazados. Y usted sabe el temor que pudieron haber tenido, ¿no es verdad? ¿Qué pasa si nos pasa lo mismo? Porque hay gente que ha perdido un embarazo, 2 embarazos, 3 embarazos. Yo conozco gente que ha perdido 5 embarazos. ¿Sabe a qué se dedica mi hija política? Ella es una doctora en neonatología. Es decir, ella se dedica a atender a los bebés prematuros y a las madres que están embarazadas, y ahí está tratando de ayudar. Y un día ella viene y nos dice, ¿saben lo que voy a estudiar? Ya soy doctora, pero además de eso ahora voy a estudiar cómo ser capellana. Porque si hay alguien que puede entender a todas esas familias que están en medio de esa tragedia de la muerte, de todas las doctoras que hay acá en este hospital, yo soy la única que perdió una criatura como ellos. Y yo quiero mostrarles que así como Cristo me consoló, Cristo también les puede consolar a ellos. Ellas perdieron, el primer bebé se llamaba Briel, la segunda parte del nombre Gabriela, Briel. Y cuando nació la segunda niña, ¿saben cómo le llamaron? Briel. No le pusieron Briel 2, Briel, el mismo nombre. Porque ellos dijeron, el diablo quiso lo peor para nosotros, pero Dios lo redimió
para nuestro bien. Y no solamente ahora tenemos esa criatura, ahora podemos ayudar a otros. Porque antes no entendíamos el dolor de esas madres, de esos padres. Ahora hay dolores en tu vida que Dios permitió en tu vida para que ayudes a otros, porque solamente tú que viviste lo que viviste puedes ayudar a otros en ese dolor. ¿Sabía usted que a mí me invitan a predicar a todos lados? Pero si hay un lugar donde yo no puedo predicar bien es en una cárcel. ¿Sabe por qué? Pues yo nunca estuve en una cárcel. Yo no puedo entender el dolor ni de la familia de los que están adentro, ni del que está adentro. Pero pregúntele a Armando, a ver si Armando puede entender el dolor del que está adentro y del dolor de los que están afuera. Hay dolores que Dios permite en tu vida y los está redimiendo y te va a usar para su gloria y para su honra. Así que no renuncies a esos dolores. Hay dolores que es el enemigo que te los manda porque quiere hundirte. Pero hay dolores que Dios está ahí dejando porque te va a consolar y porque te va a sanar y porque te va a usar y porque Él va a glorificar su nombre. Repite conmigo, pero Dios lo usa para bien. El altar está abierto, quiero invitar, si necesitas oración o si estás agradecido porque hay un pero Dios en tu vida, ven aquí adelante, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a glorificar su nombre porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y a los hermanos de alabanza, quiero invitarles a que nos toquen las melodías de digno es de alabar, porque su nombre es sin igual. Yo quiero invitarte. ¿Estás agradecido con Dios? Ven, vamos a alabar su nombre. ¿Tienes una necesidad? Ven, porque hay un pero Dios en tu vida. ¿Conoces a alguien que necesita intercesión en este momento? Ven. Yo, por ejemplo, en este momento voy a orar por Carlos. Carlos es un gran amigo mío. Él está en México. Él está luchando entre la vida y la muerte. Y yo hoy voy a orar junto a ustedes creyendo que en la vida de Carlos hay un pero Dios que es más poderoso que la enfermedad, que el cáncer, que el demonio, que el mismo Satanás. Hay un pero Dios. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu clamor, pero sí sé que hay un pero Dios. Sabemos que a los que estamos en Cristo, que a los que amamos a Dios, Dios está trabajando y coordinando que todas las cosas ayuden ¿para qué? Para bien. Alábalo. Alábalo.